Porque no solamente el voto plancha, sino que pareciera, profesor, que la partidocracia sigue blindándose cada 5 años para hacer más difícil nuevos actores y para hacer más difícil una democracia participativa que no pase a través de los partidos políticos. Bienvenido, profesor. Sí, ante todo, buenos días, muchas gracias, feliz año. Efectivamente, en primera instancia debemos dejar claro que el Movimiento Independiente de Refundación Nacional, MIRE, forma parte del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales participa en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que dirige y preside el Tribunal Electoral. Esa comisión está integrada además por los partidos políticos. Actualmente son 5 partidos legalmente constituidos. Cada partido tiene un voto. El Foro Ciudadano, en cambio, tiene 4 votos. Y son un montón de organizaciones también. Sí, pero independientemente de eso, el foro está integrado, representado por 4 sectores. Así es que a la hora de votar, claro, la votación... el partido político siempre va a prevalecer. Ejemplo de... Y hay voto colegiado. Los partidos políticos siempre votan unidos. Dependiendo. Sí. Pero cuando hay intereses en común, se unen. Y ahí no hay ni oposición ni gobierno. Todos votan igual. A manera de ejemplo, el subsidio electoral. El Foro Ciudadano consideró que 99 millones de dólares para la campaña electoral, para los partidos políticos, era demasiada alta esa cifra en un país donde hay tanta miseria, donde hay hambre, donde hay pobreza, donde las escuelas están en situaciones caóticas. Y por eso propuso el 0.5, es decir, la mitad. Sin embargo, se impuso la aplanadora de la partidocracia, y eso es bueno que la ciudadanía lo conozca. 100 millones de dólares. Alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, demuestra que los intereses de los partidos no son los intereses de la sociedad. Profesor, una medida de apertura, una medida que tal vez implique esté tan abierto y qué tan democrático es un país, es el costo del voto. El costo del voto, por ejemplo, en los países escandinavos no llega ni al medio dólar. Mientras que uno ve hacia el sur, Paraguay, por ejemplo, o México, donde 67 dólares cuesta cada voto. Bueno, y aquí en Panamá con esa cifra usted me está hablando de una cantidad también importante. Mire, si las elecciones del 2014 fueron extremadamente costosas, el clientelismo y sobre todo dinero proveniente del contribuyente, del ciudadano, fue despilfarrado, ¿qué va a suceder con 99 millones de dólares? Pero fíjense que las elecciones del 2014 nos dejó una tremenda lección, sí, que es el mensaje profundo que nosotros como MIRE le damos a la sociedad. El ganador de los 2 grandes debates transmitidos a nivel nacional fue el profesor Jované. Sí. ¿Cuánto le correspondió a cada partido del subsidio electoral? 4.5 millones de dólares. Al profesor Jované le dieron 50 centavos por cada firma, es decir, 10.000 dólares. Y el profesor sacó más de 10.000 votos. Eso significa, ¿verdad?, que no necesariamente la gente tiene que votar por los candidatos que más dinero despilfarran. La gente hoy tiene que aprender a votar por los candidatos o candidatas y por las propuestas que representen los intereses del pueblo. ¿Cuánto va a quedar la cantidad de personas necesarias para inscribir un partido político? Bueno, esa es otra de las medidas que la partidocracia... Porque se hablaba incluso de reducirlo a la mitad. Sí. Del actual, pues, es decir, sí, que eran 35.000. Sí, efectivamente, se aprobó en la comisión el 2%. El 2% viene siendo alrededor de 37.000 adherentes. Pero fíjese que en otros países ni siquiera llega al 1%. Sí, con 5.000 firmas ya uno lo puede hacer, claro, un partido político. En Costa Rica, que tiene más electores que Panamá, basta con 3.000 adherentes. Y 2, no se necesitan libros estacionarios. Se pueden utilizar hojas volantes que da el mismo Tribunal Electoral. ¿Van a insistir con lo de los libros estacionarios esta vez? En el caso del Tribunal de la inscripción de un partido, se mantiene
la idea de que efectivamente solamente a través de libros estacionarios. ¿Pero qué significa libro estacionario? Significa que el que quiere inscribir un partido tiene la obligación de ir a buscar al funcionario, al tribunal electoral, transportarlo y crearle las condiciones para que el funcionario se sienta muy bien de salud y físicamente, mentalmente, psicológicamente, porque esa persona es la que le dice a usted si su cédula sirve o no sirve, si usted tiene o no tiene aliento a alcohol, y etcétera, etcétera. Al final del día usted ha invertido 50, 60 dólares en un libro estacionario y solamente obtiene 2 o 3 firmas porque queda a criterio del funcionario. Y luego de eso esas firmas se llevan al Tribunal Electoral y allá las revisan. Y si usted que firmó con toda su paciencia, resulta que su firma es rechazada porque a alguien en el Tribunal Electoral no le interesa que nuevos partidos con nuevas concepciones del mundo, con una nueva visión de país, pueda ingresar al mundo político. Por lo que debo entender, profesor, el profesor Joanet va a liderar el movimiento, se convertiría en partido político. Estamos discutiendo eso porque también existe la libre postulación. Si las reglas, es cierto que se bajaría al 2%, pero no existen las facilidades, la flexibilidad necesarias como para que se pueda inscribir un partido de carácter popular. También existe la libre postulación. La experiencia de la vez pasada demostró que se necesita un alto grado de organización, por eso preferiblemente sería un partido, porque además con un partido se puede postular a todos los cargos. Mientras que si es de libre postulación, usted quiere ser presidente y yo diputado, yo tengo que recoger las firmas mías y las suyas. Y si hay otros candidatos, entonces resulta que yo cargo cuatro listas y la gente me firma la primera lista con toda voluntad, pero cuando llega a la cuarta firma ya está cansada y yo llevo las 4 firmas, el Tribunal Electoral me dice, la primera vale, las 3 no sirven. Entonces es más el esfuerzo que se hace que los resultados. Profesor, el ejemplo de Podemos en España, el ejemplo de Syriza en Grecia, es decir, partidos que vienen casi de la marginalidad con una concepción izquierdista, exactamente un discurso anti, en España le llamaron anticasta. Un poco lo que ustedes están haciendo, ¿por qué no ha calado tan profundamente el movimiento, miren, como lo ha calado, por ejemplo, estos grupos en países, bueno, con visiones culturales muy parecidas a las nuestras? Claro, en ambos casos, estamos hablando de Europa, en ambos casos existe la participación de partidos de diversas corrientes ideológicas, a tal grado que el Partido Comunista en Grecia, el Partido Comunista en España o Izquierda Unida ha existido y han tenido representación parlamentaria. En el caso nuestro, todos los partidos existentes son del mismo corte neoliberal. ¿Por qué? Porque los partidos, la partidocracia ha impedido la participación de otros sectores. 2, el tema del clientelismo. Acabamos de hablar de las millonadas que fueron despilfarradas en la última elección. Pero entonces, ya el elector no tiene conciencia de eso. Bueno, efectivamente. De eso esa madurez política no ha llegado al elector panameño. Todavía no, todavía no. Sí hay un despertar, hacemos la observación y nosotros estamos recorriendo el país. Y por ejemplo, crear un gran frente popular. Bueno, ustedes busquen aliados con Frenadeso. Incluso me dijeron que hay un grupo de nostálgicos del Partido del Pueblo que están tratando de reinscribir el partido. Bueno, desconozco, esa información es primicia para mí, porque entendemos que el Partido del Pueblo forma parte del MIREN. Pero sí entendemos la necesidad de hablar con toda la fuerza y no descartamos en ningún momento hablar con Frenadeso. El problema estriba en que llegar a la unidad significa declinar en algunos temas, ciertas aspiraciones. Significa ese grado de madurez que se necesita para avanzar, pero para Miren, todas las conversaciones son importantes con todas las fuerzas políticas del país en aras efectivamente de garantizar el triunfo de fuerzas populares o de llevar a la Asamblea algo diferente a lo que existe hoy. También queremos recordar efectivamente que en el caso de la libre postulación se aumenta la cantidad de adherentes. En lugar, ¿Necesaria más firmas? Más firmas, el 2%. Entonces, cuando usted va a ver, en lugar de favorecer la participación ciudadana,
lo que se hace es cerrar las posibilidades para que más candidatos puedan participar. participar. Y esa persona que firma no puede estar inscrita en partido político. En esta ocasión sí se le permitiría. Sí se le va a permitir. Pero fíjese además la experiencia de la vez anterior. Solamente se permiten 3 candidatos de libre postulación. Es decir, si hay 10 partidos pueden haber 10 candidatos. Claro. Pero si hay libre postulación solamente 3 candidatos, aunque 10 hayan llegado a completar las firmas que se necesitan. De tal manera que estamos haciendo un llamado a todas las fuerzas populares, al movimiento popular, para un encuentro que estamos promoviendo. Todavía estamos en ese tipo de conversaciones para que el movimiento popular se ponga de acuerdo y le lleve al Tribunal Electoral o a la Asamblea en su debido momento propuestas desde la perspectiva del movimiento popular. Profesor, la constituyente, que parece ser que otro gobierno más que la promete y otro gobierno más que eso quedará en veremos. Bueno, yo creo que este fue el primer gobierno que la propuso. En campaña uno dice lo que uno quiere que el elector escuche para que vote por mí. Pero los gobiernos que hemos tenido y este gobierno no están interesados en una asamblea constituyente, aunque fuese paralela. El señor Varela lo prometió, incluso designó al ministro al ministro de Gobierno, Milton Enrique, como el responsable de esa área. Llegó el momento, prometieron que iba a ser en julio del año pasado y sin embargo nada sucedió. Por una razón sencilla, ellos históricamente han estado en el poder y nunca han dejado de estar en el poder. Es decir, ¿se les pasó el tiempo para convocar una constituyente al gobierno? Bueno, para convocar una constituyente nunca se ha pasado el momento. En cualquier momento se puede convocar a una constituyente. Lo que el gobierno no ha entendido es que no es el gobierno el que debe decidir si una constituyente va o no va. Es el pueblo panameño. A manera de ejemplo, ¿qué sucedió ayer en la famosa Corte Suprema de Justicia? Usted juramenta a 2 magistrados en la mañana, en la tarde uno de ellos propone a un magistrado que está altamente cuestionado por la sociedad y los 2 nuevos magistrados votan por ese candidato. Son 5 votos de 9. Si ellos 2 no hubiesen votado por él, hubiese tenido 3 votos. Pero el problema consiste en que por constitución, ese es el mecanismo que se utiliza, designar el Ejecutivo a la Asamblea. Ese mecanismo no funciona. El sistema electoral panameño ya colapsó, ya no sirve, ya no funciona para este país. Y los gobernantes no se han dado cuenta que en ambos casos la constituyente es la solución en parte a los problemas de la crisis que vive el país. No se creen en las instituciones, no se creen en las autoridades. Los partidos están altamente descalificados, están altamente cuestionados y desprestigiados. ¿Hacia dónde vamos? Solamente la sociedad panameña, poniéndose de acuerdo, es la que tiene la decisión de construir el país que todos necesitamos. Así es, profesor. Gracias por acompañarme, el profesor Raúl González.